con el doctor Miguel Núñez. Miguel Núñez es pastor, pero además... ¡Ay, qué lío tú me has metido, Julio! ¡Qué malo tú eres! Vamos a hablar... ¿Quiere empezar el debate ahora? No, oigan, ¿por qué? Voy a sorprender al doctor. Él está ahí ya. Sí, el doctor Miguel Núñez, titular de la Iglesia presidente y fundador de... Sí. Doctor, mire lo que yo tengo aquí. Un momentito. Vamos a saludarlo primero al doctor. Doctor, ¿cómo está usted? Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Doctor, mire lo que yo tengo aquí. Agradecido de que usted comparta estos minutos, esta conversación con nosotros. José, tiene que decir qué es lo que tiene para que los oyentes sepan. Él sabe. Es el libro Revolución Sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico, firmado por Catherine Escheraldi de Núñez y Miguel Núñez. Ok. Sí, exactamente. Entonces, doctor, yo estoy leyendo de los dos lados, ¿eh? La doctora Iselsa Reynoso me lo envió. Qué bueno. Sí, qué bueno. Yo me acuerdo. Gracias por leerlo. Doctor, una de las cosas que en toda esta discusión... Perdón, Julio, que hay que decir del doctor Miguel Núñez, sí, que no solamente es el pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional, sino que es uno de los mejores médicos que tiene la República en términos de todo lo que tiene que ver con este asunto de orientación, porque es un infectólogo extraordinario, es un científico que cree en la fe y que aplica ambas cosas con la orientación de Dios. O sea, no estamos hablando simplemente con un pastor, sino con un hombre de ciencia también. Es un teólogo, porque pastores cualquiera coge una Biblia y se pone a predicar, pero el doctor Miguel Núñez es un teólogo. Entonces, doctor, una de las cosas que uno se pregunta en este debate, ¿dónde empieza la ciencia y dónde el dogma? Porque en la parte de quienes se oponen a las tres causales, se insiste en que eso está basado en dogma, está basado en creencia, pero que está lejos de la ciencia. Me gustaría que empezáramos una reflexión por esa parte. Claro. Bueno, yo creo que la pregunta es buena de introducción, y yo creo que no es basado en dogma. Déjame hacer brevemente una pequeña historia. Cuando Estados Unidos se fundó, no se fundó como una democracia, sino como una república democrática. Yo creo que mucha gente no conoce la diferencia entre ambas cosas. Sí. Una democracia pura es peligrosa, porque en una democracia pura las mayorías deciden lo que las minorías deben hacer, y ese fue el problema de la Alemania de Hitler. En una república democrática se considera que hay derechos inalienables que el individuo tiene, dado por un creador, que no, en el concepto amplio, ¿verdad?, que no necesariamente tendría que ser el creador de la Biblia, como nosotros sí creemos, pero bueno, y que hay una ley moral dada por el dador de la ley. Esa ley moral ha sido reconocida por gente incluso atea. Immanuel Kant decía que habían dos cosas que él lo volvían loco, porque él no creía en Dios, pero que él no podía explicar y que lo llevaban a pensar que quizás había un Dios. Y una era el cielo estrellado, o sea, quién creó todo esto, y lo otro era la ley moral dentro del hombre, que él llamó imperativos categóricos. Entonces, esos principios le dieron base a Estados Unidos y la hicieron fuerte. Y uno de esos principios tenía que ver con el valor de la vida. Pero no estaba hablando de sus fundadores. La mayoría de la gente piensa que los fundadores de Estados Unidos, su mayoría eran cristianos. No, eran deístas, eran hombres en su mayoría que creían en un Dios creador y que ese Dios había dejado el mundo que funcionara conforme a sus leyes naturales. Y había otro grupo minoritario dentro de los fundadores que eran cristianos. Pero la mayoría estaba fundamentando a Estados Unidos bajo la ley natural. Una ley que la reconoció Aristóteles, la reconoció Tomás de Aquino, la reconocieron todos los filósofos de la antigüedad. Entonces, el principio de la vida es algo que trasciende los dogmas, es algo que trasciende las religiones, es algo que tiene que ver con un dador de una ley moral. Doctor, si nosotros no tenemos esa ley moral, entonces no nos podemos poner de acuerdo. Pero a propósito del formidable ejemplo, doctor, que usted coloca, el de la República Democrática de Estados Unidos, usted también recuerda que aunque eso quedó plasmado, aparentemente no se entendió así,
porque eso no incluía a los blancos sin propiedades, no incluía a los negros esclavos, ni incluía a las mujeres. Entonces después el movimiento de Frederick Douglass y más tarde el de Martin Luther King tuvo que hacer comprender eso, porque había una parte de esos derechos que no se reconocían algunos sectores y algunas minorías. Bueno, yo creo que, como tú sabes, todo lo que el hombre produce, y eso me incluye a mí mismo, no será perfecto y requiere entonces la revisión. Es diferente a lo que el Dios en el que nosotros creemos, lo que Él crea tiene una perfección propia de la divinidad. Yo creo que todo el que cree en una divinidad, por lo menos aquellos sistemas que creen un Dios único, creen que parte de los atributos de Dios es justamente su perfección. Nosotros no somos así. Nosotros nos equivocamos, obviamente, y entonces las revisiones hay que hacerlas. Pero había unos principios básicos que le dieron la fortaleza a Estados Unidos, sobre los cuales podemos discutir con serenidad, porque una de las cosas que a mí me preocupa en este debate es que estamos viendo como bandos, como que un grupo de mujeres piensa que, por ejemplo, yo que estoy defendiendo la otra posición, como que yo no tengo sensibilidad hacia ellas, cuando no es verdad. A mí es que me ha tocado como pastor ir a medianoche asentando con una paciente que perdió un bebé, ya sea espontáneo o no, agarrarle la mano y orar por ellas. Entonces no me puedo tildar de insensible, es simplemente que si no nos sentamos a tener una base sobre la cual ambos podamos medir qué es lo que estamos diciendo, entonces no lo vamos a poder entender. Entonces este es mi principio. Mientras nosotros sigamos discutiendo como religiosos, como mujeres interesadas, como médicos por otro lado, y después como políticos, la sociedad va a terminar donde han terminado todas las sociedades que han pasado por este debate. Es una sociedad dividida. Ninguna sociedad que yo conozca ha tenido este debate y ha terminado unida. Eso no ha pasado. Sí, Aníbal, adelante. Doctor, hay posiciones evidentemente encontradas. 3 causales como opción, 0 aborto como una condena general. Ahora, ¿entiende usted que hay posibilidades de que ambas partes puedan sentarse y llegar a una especie de punto medio para obtener en parte o de manera total ese reclamo histórico de las mujeres y obviamente también darle valor a quienes entienden que no debe bajo ningún concepto permitirse la interrupción del embarazo? Mira, yo creo, para responder tu pregunta, que si ambas partes, porque me voy a referir siempre a ambas partes, fueran totalmente objetivos, yo creo que eso se podría lograr de alguna forma, pero honestamente ambas partes no han sido necesariamente objetivas en llevar a cabo el debate. Entonces ahí ya se perdió, porque ahora básicamente lo que estamos es en ganar un argumento. Y ganar un argumento, aún en una pareja de esposos, nunca ha llevado a que esa pareja termine bien, porque no se trata de eso. Se trata de entender qué es lo que estamos diciendo para que la pareja o la sociedad o estos dos grupos puedan entenderse. Era mi principio. Si comenzamos a discutir este tema por el aborto, ya perdimos, porque eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego es un principio que está muy por encima y que tendríamos que verlo a lo largo de toda la sociedad, y es qué es lo que le da valor a la vida. Y voy a mencionar varios ejemplos, porque aquí en nuestro país, lamentablemente, no hay valor por la vida, a ningún nivel. Cuando un chofer le tira el carro a un individuo que está cruzando, él no tiene valor por la vida. Cuando un médico le habla mal a una enfermera, él no tiene valor por la dignidad de la vida. Cuando un jefe de una empresa le habla mal a su empleado, él no tiene valor por la dignidad de la vida. Cuando un hombre se lo hace a una mujer, o una mujer a un hombre, o los padres a los hijos, no tienen valor por la dignidad de la vida. Entonces nosotros tenemos que reconocer eso. Entonces nosotros tenemos que educar la sociedad para levantar el valor de la dignidad de la vida en general, antes de hablar de aborto. Luego que nosotros hagamos eso, y eso se hace educando y legislando, luego que hagamos eso, nosotros tenemos entonces que comenzar a definir objetivamente qué es vida. Porque no podemos decir, por ejemplo, que apareció una célula en Marte y encontramos vida en Marte, y luego decir que el embrión no es vida, por Dios, porque eso no es coherente, no es racional. Entonces, ¿qué es vida? Muy sencillo, biológicamente. No tiene nada de religioso ni nada de emocional.
cuando algo, incluso fíjate que estoy usando la palabra algo en principio, cuando algo tiene metabolismo, es capaz de dividirse, es capaz de crecer, eso es vida, biológicamente hablando. Eso es como, eso no entra en discusión. Es decir, el cigoto es vida, doctor Núñez. Es vida por definición. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué clase de vida? Bueno, ¿de dónde vino el espermatozoide? ¿De dónde vino el óvulo? Vino de seres humanos. Pues vida humana, no es vida de otro tipo. Entonces yo tengo que ser coherente en mis planteamientos. Y de ahí, cuando nosotros hablamos de una cosmovisión cristiana, nosotros entendemos que la cosmovisión cristiana, cuando la pone al lado de otras cosmovisiones, es la que mejor puede explicar coherentemente todas estas disyuntivas. Entonces le vamos a llamar vida a la célula en Marte, ¿por qué? Porque esa célula en Marte tiene metabolismo, puede dividirse y puede crecer. Pero tenemos que usar el mismo criterio para llamárselo aquí en la Tierra. Entonces, si es vida humana, ¿de qué manera nosotros le comunicamos a una sociedad que la vida tiene valor? La manera de hacer eso es legislando y educando que las formas de vida más indefensas, menos capaces, más incapacitadas, merecen nuestro respeto. Pero no hay casos donde mantener esa forma de vida puede lesionar la mía, doctor. Escúchame, pero en este punto, doctor, ¿qué diferencia existe en este mismo punto que usted está tratando, en esa etapa del cigoto, entre lo que ocurre con el Homo sapiens y lo que ocurre con cualquier otro animal? Es decir, ¿por qué diferenciar, cómo se diferencia esa etapa de lo que pudiera estar ocurriendo con cualquier otro ser vivo no humano? Bueno, eso es una pregunta interesante, porque justamente como Estados Unidos ha legislado, ha aprobado, que ellos entienden que fuera de la especie humana, ellos consideran lo que yo acabo de decir como vida, por lo siguiente. Okay. Si tú destruyes un huevo de águila, de un águila en particular, que es una águila que se llama calva, bald eagle, si tú destruyes un huevo de un bald eagle en Estados Unidos, tú puedes ir a cárcel por hasta 2 años y te caen de $5 a $10,000 de multa. La pregunta para quienes legislaron en esa dirección fue, ¿por qué? Bueno, porque tú destruiste una vida que estaba en su estado embrionario. Entonces el águila en su estado embrionario es una vida de águila, pero el bebé humano no es una vida humana. Doctor, y si usted se come un huevo criollo, ¿qué pasa? No, nada, te comiste un huevo criollo. Nosotros nos vemos. ¿Cuál es la diferencia entre el huevo? ¿Cuál es la diferencia entre el huevo del águila, el huevo el cigoto, que es un huevo también, y el huevo del pollo criollo? Adelante, doctor. Bueno, nosotros personalmente no tenemos problema que ningún ser humano se coma animales, por así decirlo. Ahora, dentro de las especies, si queremos llamar al ser humano una especie, el ser humano es la única que tiene la capacidad de sentir, de razonar, de crear, de comunicarse apropiadamente con otros seres, de comunicarse para lo que creemos en Dios, con Dios. El único que tiene la capacidad de desarrollar la ciencia. Entonces, esa especie se diferencia del resto de la especie porque tiene la imagen de Dios impresa en él. Es clara esa diferencia cuando la comparamos. ¿Cuál, doctor? ¿La del ser humano o la del águila calva? El ser humano, no, el ser humano versus todos los demás. Estados Unidos ha hecho eso tratando de proteger una especie que yo considero... exacto, okay. Es por protección ecológica, medioambiental. Adelante, Eury. Doctor. Eury, yo tenía una pregunta. Pero Eury, que no ha preguntado. Espérate, José, espérate. Eury no ha preguntado. Eury es parte de este debate también. Doctor, a los que... Él está en bajo perfil porque le conviene, ¿no? Sabe que el doctor es su aliado. Espérate, que estamos hablando, como a ti te gusta mucho la ciencia, estamos hablando con un científico que tiene también como base y fundamento la fe. Entonces, por eso es importante el doctor Miguel Núñez. Doctor, a los que defendemos, ¿verdad? Nos llamamos pro vida y hemos planteado algunas cuestionantes sobre las 3 causales. Se nos dice que nosotros estamos aceptando que la mujer no decida sobre su propio cuerpo y que por tanto estamos discriminándola. ¿Qué usted piensa sobre eso? Bueno, yo creo que eso es un argumento que ha sido como sonado una y otra vez, porque de nuevo tenemos que ser consistentes no a nivel de las emociones ni de los derechos que yo considero yo tengo, sino comenzando con los principios biológicos. Nosotros sabemos que genéticamente eso es otro cuerpo completamente diferente.
tiene un cerebro distinto, tiene una composición genética distinta, tiene huellas digitales distintas, tiene un corazón diferente, y para los que creemos en un creador tiene un alma y un espíritu distinto. Entonces, la mujer claro que tiene derecho sobre su propio cuerpo, pero este es otro cuerpo completamente distinto. Eso es una parte. Y dos, yo tengo derecho sobre mi propio cuerpo, pero no cuando lo que yo le haga a mi cuerpo pueda afectar a otros individuos. Por ejemplo, yo me puedo poner una dinamita en mi bolsillo y explotarme, y decirme yo tengo derecho a matarme. Sí, pues maté a 10 conmigo. Entonces, cuando yo voy a hacer algo sobre mi cuerpo que va a afectar otras vidas, ahí terminan mis derechos, o por lo menos se limitan mis derechos. Pero nosotros no somos entes sociales individuales como llaneros solitarios, y eso es una de las cosas que tenemos que entender. Nosotros podemos decidir en favor o en contra al final del camino. La pregunta que queda es, ¿qué tipo de sociedad yo quiero construir hacia el mañana? Si yo quiero una sociedad donde todas las vidas se respeten, a todos los niveles, de todas las razas, de todos los sexos, el femenino, el masculino, el niño, la niña, el hombre, y al mismo tiempo que la vida, porque es vida biológicamente hablando, donde el feto se respete, yo necesito ahora legislar en esa dirección. Pero yo necesito un principio más alto que simplemente mi opinión versus la tuya. Y esas son las opiniones que son las que se están peleando sin haber definido previamente los valores, no las opiniones, por las cuales estamos peleando. Entonces, doctor, y el tema, doctor, Julio, en ese sentido, el tema de la opción, el tema de la opción, porque al presente en República Dominicana está prohibida toda posibilidad de interrupción de embarazo, independientemente de cuáles sean los argumentos. Eso está prohibida. Entonces, lo que se plantea es incluir la posibilidad de interrupción ante 3 circunstancias específicas, pero que siempre sea opcional, no una imposición. Y obviamente debe haber una comisión, debe haber un protocolo para determinar cuándo aplicar una causal u otra. El tema de la opción y sobre todo del respeto a lo que decida esa otra persona. Bueno, lo que ocurre con la opción es que, de nuevo, como tú has visto, esta misma pandemia nos ha enseñado que nosotros a veces tenemos opción y otras veces no tenemos opción. Y las autoridades que están, y Salud Pública legisla y regula conforme a lo que pudiera afectar el resto de la nación. Aunque mi opción sea diferente. Yo puedo tener la opción de no respetar la raza negra. Sí, pero yo no tengo ese derecho porque el gobierno no me lo da, porque eso afecta a la estabilidad de la nación y porque un gobierno considera el valor de esa vida igualita que la mía. Entonces tú puedes ver que opciones para una sociedad, para un individuo podría estar bien, pero para una sociedad yo tengo que entender que yo no tengo ni siquiera la opción de manejar a la velocidad que yo quiero en una calle. Entonces yo no sé por qué nosotros no nos damos cuenta lo limitado que nosotros estamos. Yo no puedo hacer, aún fuera de pandemia, muchísimas cosas que yo quizás me gustaría hacer, pero no puedo porque hay leyes establecidas bajo ciertos pero principios. precisamente se habla de una José, opción en circunstancias específicas. José, adelante, sí. José. Doctor, cuando nosotros vemos el capítulo 3 de Génesis, Ajá. y dentro del capítulo 3, el 14, por ejemplo, cuando en el huerto Jehová le dice a Eva, por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Le digo a la serpiente, polvo comerás todos los días de tu vida. Y en el 16 le dice, multiplicaré en gran manera tu dolor y tus preñeces. Con dolor parirás tus hijos y a tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Y en el 15, dice, y enemistad pondré entre tú, le dice Adán, y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Doctor, ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Cuál es la lectura? Escúchame. Adelante.
tenía que ambientar la pregunta. Okay. ¿Por qué, doctor, usted como experto en el tema, con un criterio religioso pero también científico, por qué considera usted que se vierte tanto odio contra la mujer en ese pasaje bíblico del Viejo Testamento? Ok, bueno, mira una cosa. La primera parte, que tiene que ver con que te arrastrarás y comerás polvo, eso es Dios a la serpiente, representativa de Satanás. Lo único que... No, doctor, es a la mujer que le dice. Cuando le dice, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás. Ok, sí, adelante, doctor. Vamos con la lectura teológica. Adelante. Esa parte sí. O sea, Dios le habla a 3 personas. Le habla a la serpiente como representativa de Satanás y le dice lo que leíste, que fíjate que habla de es el 14. Exacto. Luego le habla a Eva y le dice que tendrá dolor a la hora de dar a luz, y luego le dice a Adán que comerás del fruto del campo con el sudor de su frente. En otras palabras, todo lo que fue el ambiente que Dios estableció para que la vida fuera de otra manera y fuera de abundante bendición, solamente fue trastocado de ahí en adelante. Porque, como tú sabes, nosotros cuando violamos una ley de tránsito, tenemos consecuencias. A veces es un choque y a veces hay gente que se muere incluso. Entonces ellos transgredieron una ley que fue una ley que, honestamente, si tú miras el resto del contexto, Dios le dio el planeta entero a los 2 seres humanos y a su descendencia para que lo rigieran. Ellos iban a dominar la tierra. Ellos iban a ser los presidentes y vicepresidentes del planeta entero. Lo tienes todo a tu mano. Solamente tienen que entender que de ese árbol no comas, que fue básicamente algo tan sencillo para probar la obediencia de aquellos que debieron haber entendido que debieron manejar el planeta y la creación bajo su dirección, para evitar precisamente daño. La ley de Dios nunca ha querido limitar el gozo, el placer, la satisfacción del ser humano. Bien. La ley de Dios quiere llenar al hombre de plenitud. ¿Usted cree, doctor, que esa sea la razón histórica, bíblica, religiosa, por la cual la mujer en la estructura religiosa de la Iglesia Católica no tenga ninguna participación de liderazgo? Ese pasaje de la Biblia. Yo no creo que sea ese pasaje. Yo creo ¿Cuál usted cree que es? Bueno, yo creo que eso se ha llevado a un extremo, porque si tú vas a nuestra iglesia, las mujeres hacen múltiples cosas. La única labor que la mujer no hace en nuestra iglesia es básicamente pastorear, porque en el Nuevo Testamento es una función que se le ha dado al hombre de ejercer como cabeza de familia, como cabeza de la pareja, lo cual tiene sentido, porque toda la sociedad está organizada jerárquicamente, hasta la Trinidad está organizada jerárquicamente. Hay un Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo. Nosotros, la palabra nos llama a someternos al gobierno de turno, al que esté, pato gallareta, como decimos aquí. En la familia, Dios nos llama a someternos a los padres primero, y luego al hombre como cabeza de hogar, pero llama al hombre a amar a esa mujer y a sus hijos, no como el hombre normalmente ama. Llama al hombre a amar a su esposa incondicionalmente, que para mí es imposible. O sea, lo que Dios le pide a mi esposa es más posible para ella que lo que Él me pide a mí. Porque Él le dice a mi esposa que se someta a mi liderazgo. ¿Pero a cuál liderazgo? Un liderazgo de servicio, de amor, de cuidado, de protección, de provisión. Y me dice a mí, y tú cuida de ella incondicionalmente y ámala incondicionalmente. Eso solamente Dios lo puede hacer. Entonces, quien queda con el dado más cargado es el hombre. Bien. Y por eso es que la culpa y ya termina en 10 segundos, la culpa de la transgresión se le cargó a Adán y no a Eva, literalmente hablando. Bueno, pues se le cargó a Adán, doctor. No. Oye, Aníbal, José, no. Terminamos. Doctor. Se le cargó a Adán, doctor. Escúcheme. Gracias, doctor. Romanos 5, léelo, por favor. Gracias al doctor Miguel Núñez. La Biblia es una discusión titular, de nunca acabar. Señores, permítame de agradecer esta entrevista al pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional, al doctor Miguel Núñez. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes por la oportunidad, por el respeto. Bien. Cambio y fuera.